En Luxemburgo hay muchos idiomas. Son 3 lenguas oficiales, que es luxemburgués, alemán y francés. Yo siempre recomiendo que el currículum lo dejen presencial. Con un sueldo de 2.000 en mano, ponte que sería 1.000 la habitación. Puede ser de... Yo les recomiendo a la gente que quiere venir para Luxemburgo que... Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestra Vida en Europa, donde no solo le compartimos historias de nuestra vida en Europa, sino también le traemos a todos ustedes las experiencias de otras personas que emigraron. Y hablando de eso, hoy tenemos un capítulo muy pero muy especial para nosotros porque es nuestra primera entrevista, vamos a decir en vivo. Sí, hoy tenemos una invitada que nos trae, como habrán leído ya en el título del video, una experiencia sobre emigrar a Luxemburgo. Hoy vamos a estar hablando con Carolina Escorcio, que por cierto tiene su propio canal, tiene su propia comunidad donde comparte su experiencia como inmigrante, en este caso en Luxemburgo. Así que bueno, sin dar muchas vueltas más, vamos a pasar la entrevista porque hay mucha información valiosa que nos trae Caro en este episodio. Esperamos que disfruten y si fue así, les invitamos a que nos dejen un comentario, se suscriban al canal porque nos ayudan, también nos dan esa fuerza como para seguir adelante y también obviamente si están en Spotify escuchando esto, que nos dejen su valoración básicamente para que llegue a más personas esto que estamos haciendo junto con Noé. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Carolina Escorcio. Yo soy venezolana, pero también tengo nacionalidad portuguesa. Entonces, por eso, a través de mi nacionalidad, yo decidí emigrar a Luxemburgo, pero es un poco contradictorio porque Luxemburgo te da la oportunidad de que tú puedas trabajar en ese país y vivir en sus países fronteras. Entonces, actualmente trabajo en Luxemburgo y vivo en Bélgica, en una ciudad que se llama Arlon. Es la ciudad belga, provincia de Luxemburgo. Ah, mira, buenísimo. Sí. ¿Y venís de dónde vivías antes? En realidad yo pasé 3 años en Argentina, yo soy venezolana, pero me fui a Argentina, allá estuve 3 años y luego decidí venirme para acá, para Europa. En el 2018 salí de Venezuela, estuve 3 años en Argentina y en el 2021 me vine para acá, para Luxemburgo. Luxemburgo, Francia, Bélgica, siempre he trabajado en Luxemburgo, pero he vivido en Luxemburgo, Francia y ahorita estoy en Bélgica. ¿Y por qué elegiste Luxemburgo y no, por ejemplo, irte a, no sé, a Portugal o a Francia o no trabajar ahí? O España, sí, yo tenía en mente España, sobre todo por el idioma, pero vi las condiciones económicas en que estaba cada país, los salarios, y bueno, tengo muchos amigos en esos países, en España, Portugal sobre todo, y me comentaban mucho que las cosas económicamente no estaban muy bien. Entonces también tengo un primo que él emigró de Venezuela a Portugal y de Portugal él se vino a Luxemburgo. Entonces cuando me dijo cómo eran las cosas aquí, yo decidí venirme para acá. Lo único que a mí no me gustaba mucho era que él me decía que se hablaban muchos idiomas, sobre todo el francés, y bueno, yo solo sabía español, pero yo siempre dije, bueno, no importa, lo importante es que es un país que tiene una buena economía, se puede empezar de cero, yo estoy dispuesta a aprender el idioma. Y bueno, ahorita tengo un nivel intermedio de francés que me permite desenvolverme, hacer mis diligencias, trabajar en ciertas áreas. Y ahorita me puedo desenvolver bien después de 3 años que tengo acá. O sea, con el francés, con el francés te mueves. Sí, con francés, pero en realidad en Luxemburgo hay muchos idiomas. Son 3 lenguas oficiales, que es luxemburgués, alemán y francés. Pero normalmente en la calle o para hacer trámites, diligencias, siempre vas a escuchar francés. También se usa mucho el inglés porque hay muchas empresas en Luxemburgo transnacionales que te permiten solo trabajar con inglés y también para hacer trámites a cualquier parte que tú vayas, la comuna, cualquier trámite que quieras hacer en Luxemburgo, normalmente hablan inglés. En Bélgica y en Francia sí es más difícil que consigas hacer trámites en inglés
Se podría hacer, pero normalmente te va a servir más es el francés en los países fronterizos. Y en Alemania normalmente tienes que saber alemán. Genial. Claro. O sea, eso cubre una de las preguntas que teníamos con Noé, justamente de qué idioma tenés que aprender antes de emigrar, por ejemplo, a Luxemburgo. Nosotros vivimos en Italia y obviamente a la gente le decimos o el italiano o el inglés. Así que está buenísimo. Pero sí que día a día se habla el italiano, por ejemplo. Como decís Claro. vos, ahí se habla más el francés. Sí, así como ustedes dicen que ya se habla el italiano, de todos los idiomas que hay en Luxemburgo, yo recomendaría francés. Para el que quiere emigrar, francés. Buenísimo, eso ya es un tip impresionante que estoy seguro que le va a servir a mucha gente que mire este video. Y entonces, repasando, Caro, porque es interesante tu historia. Naciste en Venezuela, después de grande decidiste irte a Argentina, pasaste 3 años en Argentina, que no es para menos, nosotros somos argentinos y sabemos, o no podemos imaginar lo que habrás padecido. O sea, si salís de Argentina podés sobrevivir en cualquier lugar. Así que supongo que esa búsqueda de una calidad de vida mejor te lleva primero a otro país de Sudamérica, en este caso Argentina, y de ahí elegiste venirte a Europa con la ciudadanía portuguesa. Así sería, ¿no? En realidad la pregunta sería, primero que nada, ¿por qué elegiste emigrar? Ya sea de Venezuela a Argentina o de Argentina a Luxemburgo. Suponemos que es una búsqueda económica, pero quizás hay algo más, no sé. Bueno, de Venezuela salí porque todos conocen lo que está pasando, la situación política. Llegó un momento, sobre todo en el 2018, donde había mucha escasez de comida, había mucha delincuencia y la verdad que era imposible tener una vida normal. Salir a la calle, caminar, ir al supermercado a comprarte cualquier cosa como en un país normal era imposible. Entonces yo decidí que yo podía tener una mejor calidad de vida y lamentablemente para eso yo tenía que salir de Venezuela. Por eso me fui de Venezuela a Argentina porque tenía amigos en Argentina. En ese momento ya yo tenía mi nacionalidad portuguesa porque mis padres son portugueses. Ya años anteriores yo había tenido la nacionalidad. Pero en su momento no me vine a Europa porque me salía más económico irme a Argentina. Entonces, en Argentina trabajé, intenté independizarme, de alquilar algún apartamento, algo así, donde yo me sintiera más cómoda, pero nunca lo pude conseguir. El salario era para comer y para poder alquilar una habitación en una casa o en una residencia. Yo estaba en Capital Federal, en Buenos Aires. Sí. Entonces, ya cuando yo dije, bueno, si yo tengo nacionalidad europea, me gustaría intentar en Europa. Entonces, bueno, pude reunir un dinero a pesar de todo y con eso me pude venir a Europa, a Luxemburgo específicamente. Claro, o sea, en busca de una mejor calidad de vida en todos sus aspectos. Argentina, yo agradezco a Argentina porque por lo menos en Argentina yo tuve lo que yo no tenía en Venezuela, que era poder salir a la calle, caminar, conseguir comida en un supermercado, no sentirme con un psicoterror de que me podían robar o me podían hacer algo como pasaba en ese tiempo en Venezuela. Pero como la mayoría de los países de Latinoamérica es difícil ahorrar como para tú poder comprarte un carro, como para poder comprarte una casa, y por eso fue que decidí irme de allá, cosa que aquí se puede hacer, incluso con un salario mínimo, sobre todo en los países frontera, porque no voy a mentir, Luxemburgo es caro, pero se puede hacer, que es lo importante, tener una vida normal. Bueno, ahora vamos con esta introducción, vamos a meternos de lleno en Luxemburgo, que seguramente la gente va a entrar a este video para saber más de Luxemburgo. Noé, a ver qué preguntas le podemos hacer a las que tenemos. Bueno, primero que nada, ¿cuáles fueron los requisitos que tuviste que cumplir para ingresar a Luxemburgo? O sea, si entraste con una visa, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, como tengo nacionalidad portuguesa, es súper fácil llegar. Súper fácil, bueno, entre comillas, porque igual necesitas una dirección en Luxemburgo para tú poder empezar a trabajar. La nacionalidad europea te da la oportunidad de poder estar legal, pero cuando tú vas a buscar un trabajo
igual ellos te piden tu residencia. Entonces, lo complicado para las personas que llegan aquí, así tengas nacionalidad, es conseguir un lugar donde vivir, porque muchas veces, sobre todo cuando es apartamento, eso es súper seguro, te piden contrato de trabajo. Entonces, es contradictorio porque cuando estás llegando quieres alquilar y no tienes trabajo, pero te piden contrato de trabajo. Entonces, si vas a buscar trabajo, también te piden pasaporte europeo o algo, alguna visa, y es contradictorio, pues. Yo siempre le digo a la gente que traten de conseguir una habitación. A veces en las habitaciones no son tan estrictos con que tienes que tener contrato de trabajo. Incluso hay personas que llegan con contrato de trabajo y ese contrato ya les sirve como para entrar a una habitación, o a veces puede que consigan un apartamento mismo con ese contrato de trabajo. Pero en mi caso yo llegué sin nada, yo llegué con mi nacionalidad y llegué a casa de un primo. Eso me ayudó muchísimo. Entonces ahí me pude quedar por 3 meses y después fue que me independicé. Ya cuando yo llegué, que estaba en casa de mi primo, yo conseguí trabajo y también pude ir a la comuna a inscribirme. Entonces ya con mi pasaporte europeo me pude inscribir y mi residencia, mi dirección en Luxemburgo. Con mi pasaporte europeo y dirección fui a la comuna. Y ya una vez que yo había hecho ese proceso, empecé a buscar trabajo y bueno, ya pude tener mi contrato de trabajo. ¿Cuánto tiempo te llevó encontrar trabajo, Caro? La verdad que fue rápido porque me ayudó la esposa de mi primo. Ella trabajaba en las limpiezas, entonces bueno, yo entré en esa empresa. Allí duré como 2 meses y después me cambié a otra empresa. Pero pude conseguir relativamente rápido porque tuve esa ayuda. Igual después de que yo me quería salir de esa empresa, yo empecé a meter currículum en todas las empresas de limpieza que había en Luxemburgo y bueno, di con una que en esa fue que duré como 2 años trabajando. Ah, mira. Ok. ¿Y cómo, por ejemplo, pasamos a otra pregunta que sería, bueno, cómo encontraste trabajo o el mejor dicho, dónde enviaste esos currículum, dónde buscaste esos trabajos? O sea, ¿hay un motor de búsqueda, unas páginas o cómo sería? Bueno, depende del área. Cuando es en el área de las limpiezas y de la construcción, que es lo que normalmente la gente busca cuando llega y no tiene idiomas, que fue mi caso, yo siempre recomiendo que el currículum lo dejen presencial, que busquen en Google, en Internet, empresa de limpieza en Luxemburgo, empresas de construcción en Luxemburgo. Ahí les van a aparecer todas las empresas, en francés, que lo coloquen en francés. Y ahí le van a aparecer todas las empresas y tienen que ir a esos sitios a dejar el CV, porque es más fácil que te contacten cuando lo dejas presencial. En cambio, si es otro tipo de trabajo más profesional, yo recomiendo mucho LinkedIn. En LinkedIn buscan bastante. O si es un tipo de trabajo en restaurantes, supermercados o incluso profesionales, hay muchas páginas. Hay una sobre todo que se llama Movie Job, que esa es la página principal de empleo de Luxemburgo. En esa consigues trabajo de todo, de todas las áreas que quieras. Pero bueno, yo siempre recomiendo, como les digo, si es construcción, limpieza, yo recomiendo presencial. Del resto puede ser online, que envíen el currículum por esas páginas. Yo recomiendo entrar a Google y colocar trabajos Luxemburgo y el área que quieras. Trabajo Luxemburgo limpieza, trabajo Luxemburgo construcción, trabajo Luxemburgo economía, que esa es el área más demandada en Luxemburgo de trabajo profesionalmente, y contaduría, administración. Siempre recomiendo que lo coloquen así en francés. Y les van a aparecer todos los links de todas las vacantes de empleo que hay en esa área que tú quieres buscar. Genial. Obviamente el currículum en francés, ¿no? O puede estar en inglés también. Sí, bueno, depende, porque en esas áreas que les estoy diciendo de administración, contaduría, economía, a veces buscan más inglés. Gente que sepa inglés. Entonces, si el trabajo es en inglés, lo más recomendable es que envíes el CV en inglés. Pero si es para supermercado, para construcción, limpieza, sí, en francés es que lo recomiendo. Genial. Y
otra pregunta, ya que mencionaste los trabajos más demandados, ahí sería el tema del título. Por ejemplo, para estos trabajos de administración, contaduría, ¿uno tiene que tener un título o también, no sé si conociste casos de que con lo que saben hacer ya basta y le toman, o tienen que tener el título revalidado, digamos? La verdad que he visto varios casos aquí. Yo conozco gente que trabaja en grandes empresas como Amazon, por ejemplo, o otro tipo de empresas que tienen que ver directamente con administración, contaduría o bancos, que tienen sus carreras, tienen sus profesiones, son licenciados, pero también he sabido de personas que hacen cursos, sobre todo aquí en Europa, porque yo me di cuenta que la gente, sobre todo aquí en Luxemburgo, se va más como por hacer carreras cortas o hacer cursos. Porque ¿qué pasa? La gente de aquí tiene la ventaja de que tiene todos los idiomas. Entonces, sí, el tener los idiomas, eso te ayuda muchísimo. O sea, te hablan 4 o 5 lenguas en el país. Entonces, ya con hacer un curso, ya estás como capacitado para poder tener un buen cargo, incluso en el gobierno de Luxemburgo. Porque claro, ahí normalmente tienes que hablar luxemburgués y alemán, y son idiomas que la gente nativa domina. Pero sí veo que mucha gente de afuera, sobre todo cuando vienen de Latinoamérica o de España, tienen sus profesiones, y bueno, eso los ayuda bastante. Estudiar siempre va a ayudar bastante, tener su profesión siempre va a ayudar bastante. Sí, exacto. Y, por ejemplo, trabajar por cuenta propia. Acá Nico trabaja por cuenta propia. ¿Eso es posible? ¿Se pagan muchos impuestos? ¿Hay, no sé, te piden muchos requisitos o cómo es el tema? No he averiguado de ese tema como tal, pero sí tengo varios amigos que han tratado de independizarse, sí han hecho el proceso, y de impuestos no te podría decir qué tanto pagan, pero tampoco creo que sea económico. Sí sé de personas que hacen delivery sí, en Luxemburgo, que ellos se tienen que registrar como independientes. Claro. Y sí me han dicho que por lo menos la CNS, que es lo de la seguridad social, eso lo tienen que pagar ellos como independientes y sale alrededor de 400 euros. Entonces ya nada más ahí es un poco costoso. Entonces, imagínate lo que tendrían que pagar si tienen que pagar de impuestos o las demás cosas, pero eso sí sé que me han dicho varios que hacen delivery que eso lo tienen que pagar ellos. Bien, Caro, para no extendernos tanto en la parte de trabajo, que me parece que hay una pregunta importantísima, que por cierto, nosotros vimos tus videos, así que a las personas que estén viendo este video, escuchando el audio en Spotify, pueden ir al canal de YouTube de Caro, que sí, hay muchísima información, pero para darle un pantallazo a las personas que estén, sobre todo a nuestra comunidad que está mirando este video, es básicamente cuánto sería aproximadamente el sueldo promedio en Luxemburgo. El sueldo promedio podría ser de unos 3.000 euros, porque el sueldo mínimo está alrededor de los 2.500. El sueldo mínimo no cualificado. Y el sueldo mínimo cualificado está alrededor de 3.200, 3.300 euros. Pero normalmente la gente que está cualificada normalmente gana un poco más. Depende del área, depende del trabajo. Pero sí, normalmente es eso, entre 2.500 y 3.300 que se puede ganar sin impuestos. Hay que tomar en cuenta eso. Okay. O sea, eso sería en el bolsillo. Sí, o sea, yo, por ejemplo... Eso sería sin descontar, o sea, descontando, claro, te debe quedar ¿cuánto? ¿Cuánto te queda más? Por ejemplo, sí, el sueldo sería, por ejemplo, 2.500. A mí me descuentan como 400, 500 euros. Te vienen quedando, sí, en el bolsillo 2.000. Okay. Sí. Y eso, ahí entra el costo de vida. Si nos basamos en el sueldo mínimo, por ejemplo, que te quede 2.000 en mano, sería costoso vivir en Luxemburgo. Sin embargo, hay gente que lo puede hacer. Hay gente que gana muy bien y no tiene problema en pagar un alquiler en Luxemburgo. Una habitación normalmente, para una sola persona, va entre los 1.000 y 1.100 euros. Incluso puede llegar hasta 1.200 euros.
O sea, la mitad del sueldo. Ajá, sí. Entonces la mitad del sueldo es para eso. Y sería difícil mudarte a un apartamento porque es mucho más caro. O quedarías como, yo creo que no te daría para ahorrar, sino que quedarías como muy al límite. Y también depende de la zona en la que alquiles en Luxemburgo, porque hay zonas que son más económicas que otras. En el centro y también otras zonas que son muy reconocidas en Luxemburgo son más costosas, pero por ejemplo para el sur de Luxemburgo no es tan costoso. Pero queda lejos, entonces hay personas que no les gusta estar tan lejos de su trabajo. Entonces, por eso es que las personas optan por ir a los países fronterizos, que son Alemania, Francia y Bélgica. Yo, por ejemplo, ahora que me estoy mudando, yo estoy pagando 1.000 euros en un apartamento de una habitación con gastos y todo. Entonces, si hacemos la comparación, ese es más o menos el precio de una habitación en Luxemburgo. Claro, vos estás en un apartamento. Sí. ¿Qué es lo que me comenta la gente que no les gusta mucho? Es que es un poco lejos. Por ejemplo, en carro te puede quedar como a 45 minutos. Depende del tráfico que haya, de la hora que tú salgas. También muchas veces cancelan los trenes porque hay protesta en el transporte público. Esos son los dos puntos negativos que yo diría. Pero lo positivo es que hay, claro, cuando no hay protesta, hay trenes que duran 20 minutos en llegar porque es un tren directo, por lo menos de aquí de Arlon hasta Luxemburgo ciudad, y hay otro que tarda 35 minutos. Ah, sí, Ok. rapidísimo. Y también depende, porque yo, por ejemplo, yo soy periodista, pero yo ahorita trabajo en un supermercado, todavía no estoy ejerciendo como tal en Luxemburgo. Empecé con las limpiezas, ahorita estoy en un supermercado y me estoy preparando con los idiomas para poder conseguir trabajo en mi área. Y a mí el supermercado donde yo trabajo me queda súper cerca de la frontera entre Bélgica y Luxemburgo. Yo tomo un bus y en 10 minutos yo llego a mi trabajo. Y ese es un bus que nunca está de paro porque es de la línea luxemburguesa, no pertenece a Bélgica. Entonces tengo esa ventaja. Las personas que consigan esa ventaja son muy privilegiadas. Y bueno, menos mal que yo tengo ese privilegio, que yo llego a la estación de trenes, agarro mi bus y en 10 minutos cruzando la frontera, todos los días cruzo la frontera de Bélgica a Luxemburgo y ya estoy en mi trabajo. Pero es apenas cruzando el letrero que hice de Luxemburgo, ahí ya está mi trabajo. ¿Hay problema con eso? O sea, eso es como legal, el gobierno lo acepta, los gobiernos lo aceptan. Ah, hay libre tránsito, digamos. Sí, te puedes trasladar todos los días. Aquí tú puedes visitar 4 países en un día. Claro. Te puedes trasladar sí, de Luxemburgo a Francia, Alemania, Bélgica y no pasa nada. Tú puedes pasar y por lo menos de aquí, de Luxemburgo a Bélgica, no hay restricciones ni nada de eso. Tú puedes pasar normal. Como ir de una ciudad a otra, no sé, como ir de Buenos Aires a Rosario, algo así. Claro. Y mencionaste algo del bus que yo había visto que, no sé si es cierto, lo confirmarás vos, que el En bus Luxemburgo. en Luxemburgo el bus es gratuito y que aparte son muy modernos. ¿Eso es cierto o no es tan así? Sí, el transporte público es gratuito. Están los trenes que te llevan de una ciudad a otra, primera y segunda clase. Segunda clase es gratis, primera es paga, pero normalmente nadie se sienta en la primera, obviamente. Sí, y la segunda clase hay demasiado espacio, es demasiado grande la segunda clase. Entonces, es muy difícil que alguien se equivoque al irse a la primera clase porque la verdad que es muy pequeña la primera clase. Están los buses, que también son gratis en todo Luxemburgo, y hay algunas fronteras que son pagas. Bueno, los trenes normalmente son pagos a la frontera de Francia, Alemania y Bélgica. Bélgica acá para Arlon es pago, pero si te vas a Athus, que es otra ciudad de Bélgica fronteriza con Luxemburgo, es gratis. Y el bus, por ejemplo, el bus que yo tomo aquí en la estación central de Bélgica, Arlon, hasta Luxemburgo es gratis. Ah, súper. Sí, la mayoría de los buses son gratis, los buses fronterizos. Los trenes es que son pagos. Y eso es una gran Buenísimo. ventaja. Hay un gasto menos ahí. Sí, bastante. Es bastante ventaja.
Y Caro, aprovechando que estamos hablando de números, ¿cuánto más o menos es el costo de vida en cuanto a la supervivencia básica en Luxemburgo? Bueno, en Luxemburgo, si nos vamos por el ejemplo de la habitación, que sería lo más económico, con un sueldo de 2.000 en mano, ponte que sería 1.000 la habitación, puede ser de 300, 400 euros en mercado, un mercado que te incluya comida, que te incluya tus cosas de higiene personal. En la habitación normalmente incluye todo, por eso no te hablaría, pero sí voy a agregar, por ejemplo, para las personas que vayan a alquilar apartamento, que sea un poco más costoso, se puede pagar como unos 50 de agua, 50 de luz y 50 entre la calefacción y los servicios del edificio. Eso varía mucho, eso puede ser entre 50 y 70. Y yo pienso que si un apartamento, ponte que sea 1.500, todo, un apartamento, un estudio o un apartamento de una habitación puede ser 1.500, 1.600, con gastos y alquiler. Más 300 de comida sería como 1.800, 2.000 casi, lo que pudieras necesitar mensual. Esto es para una persona. Sí, para una persona. Hay muchos que vienen en pareja y bueno, tienen la ventaja de que son dos sueldos, entonces bueno, pueden sustentar más todo, más los gastos. Claro, perfecto, perfecto. Y una cosa importante, una cosa más para agregar sería el internet, digamos. ¿Eso también incluye o lo pagas aparte? Eso se paga aparte. Viene siendo como 50 euros aproximadamente también. Bastante costoso. Y sí. Bien, claro, como decíamos, si quieren muchísimo más detalles, está el canal de Carolina Escorcio. No sé si, corregime si lo dije bien, lo dije mal. Sí, Okay. sí, Carolina. Después podemos dejar acá. Lo encuentran en YouTube, lo vamos a dejar obviamente en la descripción también. Pero, sin embargo, ahora me gustaría, antes de cerrar con esta entrevista, ir a una parte un poquito más subjetiva que nos puedas contar, como para cerrar. Por ejemplo, si el idioma afectó o no afectó el clima, hablamos ya del idioma, si el clima fue algo determinante para vos para elegir el lugar, si cuando llegaste te sorprendiste, sobre todo nosotros que venimos de Latinoamérica y tenemos un clima diferente. Y por otra parte, como para cerrar, si querés dejar ya sea algo importante que no dijimos de Luxemburgo para las personas y algún mensaje desde el punto de vista de tu experiencia para aquellos que estén pensando en emigrar y todavía no dieron el paso. Sí, bueno, en principio lo del clima, la verdad que no me interesaba porque yo estaba maravillada con Luxemburgo, con la economía, con lo bonito que es, con la estabilidad que se tiene, con que tú sales a la calle y es espectacular, la tranquilidad que sientes es indescriptible, pero ya a estas alturas, cuando hace mucho frío y cuando llega el sol, eso es una alegría inmensa. Sí, ya cuando tienes bastante tiempo aquí, ya cuando hay sol, eso es una alegría inmensa. En cualquier momento tú vas a salir a la calle y te vas a quedar así en el sol. Así no te quemes, pero igual te vas a quedar así en el sol viendo nada más el resplandor, porque cuando hace bastante frío entre noviembre, diciembre, enero, es complicado. Sí, a mí no me ha afectado, pero sí sé que hay muchas personas que dicen que así no están dispuestas a vivir, que, por ejemplo, muchas personas de España, Portugal, que no hace tanto frío como aquí en esos países, dicen, no, por 200 euros, por 300 euros más que yo gane aquí, yo prefiero quedarme en mi país. Y hay muchos que se han devuelto por eso, porque hay personas que sí se deprimen pues, por causa del clima. Y respecto a lo que me estabas diciendo, mencionaste lo de los idiomas y la verdad es que cuando llegas sí es duro no poder comunicarte porque todo es en francés, se torna un poco difícil, un poco complicado si llegas solamente con español. Afortunadamente hay muchos portugueses y te puedes desenvolver un poco con el español mezclándolo un poco con el portugués porque normalmente ellos también te entienden y bueno, se habla mucho portugués en Luxemburgo también
y logras hacer algunas cosas en portugués, pero sí es duro. Yo le recomiendo a la gente que quiere venir para Luxemburgo que no tengan miedo, que no se frenen por un idioma, porque eso fue lo primero que yo pensé cuando quería emigrar para acá. Por eso era que mi primera opción había sido España, pero después lo pensé bien y yo decidí poner en prioridad mi bienestar, la economía, sobre todo, porque aquí el salario era más, por eso también era el doble, un poco más del doble que en España y en Portugal. Entonces, yo pienso que siempre tenemos que poner de prioridad dónde nosotros vamos a estar mejor, y si hay que hacer ese esfuerzo con el idioma o con lo que sea para tú poder estar mejor en ese país al que tú quieres emigrar, tener en mente que hay que hacerlo. Yo, por ejemplo, llegué y conseguí trabajo en las limpiezas porque yo no sabía los idiomas. Una vez que aprendí francés, pude conseguir en el supermercado y yo me sigo formando con los idiomas, me sigo formando con el francés, me sigo formando con el inglés para poder conseguir un trabajo en mi área como periodista. Entonces, eso es lo que yo le dejo a las personas. No tengan miedo, si son jóvenes sobre todo, vayan en busca de esa meta y de ese sueño que ellos quieran lograr. Bueno, Caro, queremos agradecerte obviamente por la predisposición, por haber querido tiempo. compartir tu experiencia. Y gracias a ustedes por haberme escrito también. Gracias, Caro. Y bueno, esperamos que haya un próximo encuentro. Y quién te dice por ahí una entrevista en vivo o en Luxemburgo o en Italia, si te venís para acá, nos podemos juntar a tomar un café. Sí, los espero por aquí, me avisan si vienen para acá. ¿Y en Italia en qué parte está? Nosotros estamos en el norte, estamos al lado de Bolonia, en una ciudad que se llama Ferrara. Ok, bueno, si voy por allá, los llamo por ahí para tomarnos un café o para allá como una pizza, una pasta de por allá. Bueno, esperamos que este episodio haya sido muy nutritivo. Agradecemos nuevamente a Caro por su predisposición. Los invitamos a que la sigan, obviamente, a que se vayan a su canal. Le vamos a dejar ahí el link en la descripción del canal de Carolina, porque tiene muchísima información. Incluso nosotros llegamos a ella buscando información. Nos sirvió mucho, por eso la invitamos a participar de este podcast, en este caso de este episodio. Y si vos también tenés ganas de compartir tu experiencia, ya sea sin salir en cámara, puedes escribirnos a hola@nuestravidaeneuropa.com comentándonos, o incluso si necesitas unas preguntas como para desenvolverte, nos escribís y nosotros te enviamos unas preguntas básicas que hacemos a todos los inmigrantes. Así que bueno, disfrutamos mucho de este episodio, Noé, porque fue también debutar en una entrevista en vivo y esperamos que se vengan más, ¿no es cierto? Sí, obvio. Físicamente también. Físicamente también, exactamente. Así que bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.